parecer, la pobreza tiene olor y por lo visto no es nada agradable. Bienvenidos al Rancho de Mancho, mi canal en espacio en YouTube donde hablo acerca de las cosas que más me interesan, y una de las cosas que más disfruto en la vida es ir al cine. Y es por eso que en esta ocasión vamos a hablar de lo que para mí es la mejor película de este año 2020. Claro, admito que el año recién comienza y es la única película que hasta ahora he podido ver en cine. Pero seguramente cuando termine el año 2020 para mí va a ser una de las mejores películas de este año. Y sí, entiendo, ya sé, es verdad, esta película de hecho ya se ha estrenado en muchos países. Fue la película ganadora de la Palma de Oro en el Festival de Cannes del año pasado, el 2019. Pero lo que pasa es que lastimosamente aquí en Colombia recién se estrenó y por eso no había podido verla. Y mucho menos hacer mi reseña y mi opinión acerca de esta obra majestuosa. Y es por eso que para mí esta película cuenta como un estreno del 2020, no del 2019, ¿ok? Estoy hablando de la película Parásitos, una película surcoreana que de verdad es una gran obra de arte porque debido a su contenido, a la originalidad de su historia y a la forma en que lo muestra, a la cantidad de simbolismos que maneja, a la crítica social que hace, estoy seguro que esta película se convertirá en una película de culto. Además es una película que va muy entre el medio de la línea entre el cine de autor, cine arte y cine comercial. Es una película que tanto los que disfruten o amantes del cine de autor van a poder disfrutarla como por igual los que consumen cine comercial, cine convencional. ¿Y de qué trata básicamente Parásitos? Pues Parásitos nos cuenta la historia de dos familias de clases sociales, una familia de clase alta y una familia de clase baja, y lo que nos narra la historia es ver cómo la familia de clase baja de alguna manera empieza a meterse, a involucrarse, a inmiscuirse dentro de la vida de esa familia de clase alta para poco a poco ir aprovechando los beneficios de pertenecer a un estatus social como la que tiene esta otra familia. Es una película cargada de mucho humor, es una sátira social más que a las clases sociales, es una sátira hecha, una crítica hacia el consumismo, hacia la búsqueda del aparentar lo que no se es, hacia esas personas trepadoras que buscan la manera de lograr lo que quieren a como de lugar, de hecho incluso con actitudes o acciones maquiavélicas. Para mí esta película tiene dos elementos muy importantes que son básicamente la ingenuidad y el oportunismo, porque estas dos cosas identifican muy bien a cada una de estas familias y muestran cómo los unos se aprovechan de los otros y los otros ingenuamente ni siquiera se dan por enterados de lo que está sucediendo. Por otro lado, a mí me llamaba mucho la atención cuando veía esta película porque yo la relacionaba con algunos dichos populares que conocemos comúnmente. Por ejemplo, esa que dice que el vivo vive del bobo, y aquí se ve claramente lo que es que un vivo viva del bobo. Y de igual manera también algo que notaba era la malicia indígena, lo que comúnmente llamamos como malicia indígena, y es como hay personas que pueden ser tan creativas, tan ingeniosas, de ser capaces incluso de venderse a sí mismos aún sin tener las capacidades para hacer lo que están ofreciendo, y logran vender eso que están ofreciendo, o se logran vender a sí mismos, logran transmitir transmitir a los demás una imagen que en realidad ellos no son. En fin, entonces esta película tiene muchos simbolismos donde el autor juega con todo eso, y además es una película que
que va muy en el medio del género entre el cine, como ya lo mencioné, entre el cine de autor y el cine comercial, y también es una película que viaja a través de diferentes géneros, no está casada con un género cinematográfico necesariamente, tiene diferentes géneros. La película básicamente empieza siendo una comedia situacional, porque de hecho es solo ver cómo esta familia se va inmiscuyendo en la vida de la otra familia, la familia pobre dentro de la familia rica, pues eso genera algunas situaciones cómicas. Además, el ver la creatividad y la malicia de esta gente, pues eso también genera alguna gracia, pero en algún momento determinado de la película hay un giro totalmente inesperado que hace que eso que inicialmente parece cómico o divertido empieces a generar unas consecuencias dramáticas que generan cada vez más tensión en la persona que, pues en nosotros que estamos viendo la película, dentro de la historia. Y también al final, pues todo esto y además toda esta red de mentiras que se empiezan a crear al principio dentro de la película, pues tienen sus consecuencias, y al final termina la película en un thriller con un final demasiado dramático, demasiado catastrófico. Entonces es una película que juega con diferentes géneros, que tiene una gran crítica social, que artísticamente está muy bien hecha, los manejos de cámara, los paneos, los espacios, la escenografía, los actores son impecables, y en definitiva es maravillosa esta película, y yo considero que estoy prácticamente seguro que esta película se va a ganar el Oscar a la mejor película extranjera, porque de hecho ya se ha ganado muchos premios, entre ellos pues la Palma de Oro en el Festival de Cannes y muchos otros premios. De hecho esta historia o esta película ha sido muy bien, ha tenido muy buenos comentarios, no solamente de parte de la crítica especializada, sino también pues del público en general. Entonces, como ya lo mencioné, la película al final tiene un desenlace muy triste, muy lamentable, pero para poder hablar de eso obviamente tengo que entrar a la zona de spoilers, y si usted no se lo ha visto, le recomiendo una vez más, vaya, mírala, no sepa más. Yo creo que ya le he hecho más que suficiente para que se motive a verla, y después de que la vea y la disfrute, pues vuelva y conozca algunas de mis opiniones o algunas de las cosas que logré o que me emocionaron y me llamaron más la atención dentro de esta película, ¿ok? Entonces vamos con zona de spoilers. Atención, la siguiente sección está llena de spoilers. Si usted no ha visto la película, serie, animación o producto audiovisual del que se está hablando, le sugerimos detener el video antes de arruinarse la trama de la historia. De lo contrario, si desea continuar, hágalo bajo su propia responsabilidad. Si buscamos dentro de esta película un personaje principal, aunque son varios protagonistas, el principal de todos los personajes es el hijo pobre, el hijo de la familia pobre, porque a partir de las decisiones que él toma es que arranca toda la historia y toda esta trama de mentiras que empiezan a entrelazarse. Y de hecho al final él es el que aprende la lección de todo lo sucedido, pero obviamente a un precio demasiado grande. Cosas que me llamaron mucho la atención dentro de la película. En primer lugar, la capacidad de que tienen las personas para venderse a sí mismas, para ofrecerse, es decir, lo que algunos llamamos la malicia indígena, que está muy bien reflejada inicialmente en este personaje, en este joven, cómo es capaz de venderse, cómo tiene la capacidad de poder encontrar las necesidades de la otra familia y de alguna manera inventarse el remedio para solucionarle esos problemas. En realidad el invento es una mentira, porque en realidad no va a solucionar nada. Es decir, ellos necesitan un profesor de inglés, él sabe inglés pero no es profesor y mucho menos es universitario, y él sin embargo logra meterse y empezar a dar clases de inglés a la hija de esta familia. Necesitan un tutor de arte para el hijo menor de la familia rica, y él se inventa y les vende la idea, pues obviamente sin decir que es la hermana, pero él logra meter a su hermana como si en realidad ella fuera una artista, e incluso una artista con conocimientos de psicología. Y así sucesivamente va metiendo al resto de la familia, y es muy interesante ver esa malicia indígena.
Y eso me lleva a preguntarme muchas veces en qué momento nosotros hemos sido parásitos o en qué momento hemos sido parasitados por otros sin darnos cuenta. Además es interesante ver cómo esta gente, esta familia pobre, no solamente tiene la capacidad de ver las necesidades que tiene la familia rica por suplir, sino que incluso también son capaces de crearles otras necesidades. Un ejemplo de esto se ve por el hecho de que, por ejemplo, ellos son capaces de hacer despedir a la empleada o hacer despedir al conductor, al chofer de la casa, para luego ellos relevar el puesto y darle trabajo a sus otros miembros de la familia. Entonces, esto nos demuestra que son personas con muchas capacidades, que son personas talentosas, pero que lastimosamente ese talento lo están desaprovechando, o más que desaprovecharlo, lo están utilizando de la manera menos debida, porque el problema no es conseguir el trabajo. El problema es conseguirlo a punta de chantajes, de mentiras o incluso haciendo que otras personas pierdan su trabajo para yo quedarme con él. Y más teniendo en cuenta que ellos no tienen ni siquiera las capacidades suficientes para desempeñar tan bien el trabajo como otros lo están haciendo. Y esto nos muestra que son personas rastreras, interesadas, maquiavélicas, aunque la película nos muestra esto de una manera muy cómica. Otra cosa que me llama la atención es el giro inesperado de la historia. Es espectacular, eso nadie se lo espera. Además que llega por medio de un personaje que uno ya da por desechado dentro de la historia, que es la primera empleada de esta casa. Cuando esta señora vuelve porque supuestamente se le quedó algo dentro de este hogar, todo se descubre, bueno, entre ella y el esposo, que posteriormente aparece en unas circunstancias bastante extremas, y obviamente la familia. Y ahí nos damos cuenta de varias cosas, y es que esta mujer regresa supuestamente por algo que se le quedó, pero en realidad es que ella tenía oculta dentro de esa casa a su esposo viviendo a costillas de la otra familia, la familia rica. Es decir, que lo que inicialmente parecía ser una ama de llaves, una empleada del servicio, de hecho muy ordenada, muy organizada, muy respetuosa, muy buena trabajadora, pues en realidad terminó siendo también un parásito. De hecho, un parásito bastante grande, porque el marido, o más que ella ser el parásito era su marido, pero al parecer llevaba mucho tiempo allá encerrado viviendo a costillas de esta otra familia. Ahora, la película tiene un protagonista del que poco se habla, y es un protagonista no humano. Para mí, un protagonista clave también dentro de esta historia es la casa de la familia rica, porque es una casa que ya tiene una historia. Esta casa fue construida por un arquitecto, y este arquitecto pues tenía una empleada, y este arquitecto dentro de esa casa construyó un búnker. Tengamos en cuenta que estamos en Corea del Sur, y ellos, como ya lo dije, tienen el temor ellos viven con el temor de que en algún momento se desate una guerra con Corea del Norte, y es por eso que es normal que algunas casas, sobre todo de estratos medios o altos, tengan búnkers para aislarse de algún peligro de esta índole. Entonces este arquitecto crea un búnker al interior, luego el arquitecto se va de la casa, vende la casa, pero a los nuevos dueños nunca les informa de que esta casa tiene un búnker. La única que sabe es la empleada, y él se va, vende la casa, pero la empleada que era de él pasa a ser la empleada de esta nueva familia, y ella sigue aprovechando ese búnker para esconder a su esposo allá, que ha caído en desgracia económica debido a sus malos manejos con el dinero y pues en sus negocios. Entonces la casa tiene una historia muy interesante que hace que hayan otras situaciones que se van presentando dentro de esta historia tan divertida, dramática y trágica a la vez. Me encantó mucho la analogía que manejaban con el tema del celular, comparándolo con un arma atómica. Esta mujer, esta ex empleada, logra grabar a los impostores, a la familia pobre que supuestamente se están haciendo pasar por supuestos empleados, cuando en realidad ni siquiera saben lo que hacen algunos de ellos. Ella logra grabar un video de ellos, el cual puede hacer que los dueños de la casa se enteren de todo,
y ella los amenaza y ella dice: si ustedes no hacen lo que yo les digo, con hacer un clic envío este video para que ustedes queden al descubierto. Y a partir de ahí ella misma hace una comparativa de que es divertido como un celular puede tener tanto poder, y lo asimila con el poder de un arma atómica, y hace muy bien el ejemplo de que pues obviamente ellos viven en Corea del Sur, y en Corea del Norte pues hay un dictador que tiene armas atómicas, y siempre Corea del Sur ha tenido el temor de que en algún momento el dictador o algún dictador de Corea del Norte le dé por hacer clic en un botón y lanzar una bomba atómica e iniciar una guerra nuclear. Y eso lo compara con el hecho de que el celular, pues obviamente el celular no le acabará la vida a miles de personas como lo hace una bomba atómica o una bomba nuclear, pero indiscutiblemente un celular puede acabarle la vida a alguien, y eso lo hemos visto muchas veces cuando hay personas que han estado en el lugar equivocado, haciendo lo que no deben, con las personas menos indicadas, y alguien los graba, o por ejemplo cuando alguien manda un mensaje, un chat, una foto, un video comprometedor, cualquier cosa, y con eso le puede destruir la vida a alguien, ya sea su honra, ya sea hacerlo perder su trabajo, perder una relación, perder un familiar. Entonces básicamente es una comparación muy interesante, esa analogía que se da entre un celular, el poder que puede tener un celular, y asimilarlo con el poder que puede tener un arma atómica. De hecho, para una persona que esté en unas circunstancias de esas, en una circunstancia vulnerable frente a un chantaje de esos, pues básicamente se le puede acabar la vida simplemente por un clic en un celular, así de sencillo. Y al final pues me generó muchas inquietudes. Es un final para mí un poco romántico, no que sea un final idílico, sino que es un final reflexivo. Pero aquí suceden varias cosas. Al final, dentro de esta tragedia, cuando se desata todo, el padre de la familia pobre termina asesinando al padre de la familia rica, y después de haberlo asesinado, él huye y termina escondiéndose dentro del búnker que esta casa tiene, y se esconde allí. Después no se vuelve a saber de él. Él tiene temor de salir de allá, porque tiene temor seguramente de que lo apresen. Pero entonces aquí viene otra duda que a mí me dejó un poco cuestionado, y es: no entiendo por qué este hombre decide encerrarse en ese búnker. Porque en última, si a él le da miedo terminar en la cárcel, pues si comparamos los dos lugares, es preferible terminar en la cárcel. Al menos en una cárcel él va a socializar, así sea con otros presos, va a tener visitas familiares, conyugales, va a tener una alimentación fija, va a tener medicamentos en caso tal de que se enferme. Entonces, sin embargo, este señor decide quedarse encerrado, escondido, prácticamente de por vida, o al menos eso es lo que parece, dentro de este búnker, un búnker donde primero, si se enferma nadie lo va a atender, no va a tener visitas conyugales, donde le toca estar simplemente saliendo a escondidas para robarle comida o lo que necesite a la nueva familia. Si en algún momento este búnker tiene lámparas, tiene baño, tiene servicios, en algún momento sus servicios fallan, se queda sin luz. Entonces no entiendo por qué la decisión en últimas es quedarse dentro de este búnker. Sí entiendo que en el momento que él comete el crimen, por el susto, por su presión, por el pánico, decide esconderse en este búnker, pero de ahí a decidir quedarse prácticamente de por vida encerrado en ese búnker, la verdad a mí todavía no me cuadra esa idea. Entonces, y vuelvo y digo, es preferible pues a eso, es preferible estar en una cárcel que estar ahí. Ahora, a no ser que yo esté hablando de más y de pronto es que pues se sale de mi conocimiento, a no ser que en Corea del Sur las penas, los sistemas carcelarios sean muy severos, o de pronto pueda estar de pronto debido al crimen que él cometió sea apto para recibir una pena de muerte. En eso ya podríamos darle como un poco de razón el hecho de querer quedarse acá, de querer quedarse allá encerrado, pero de resto no le veo un motivo, pues. Entonces, a partir de ahí yo considero que si este señor en algún momento va
O sea, obviamente la película no va a tener segunda parte, pero si la llegara a tener, esperamos que no, porque la película es maravillosa, pero yo creo que este señor en algún momento va a tener que salir de ahí. Y si no, pues la verdad muy tonto si no lo hace. Y en algún momento el hijo pasa el tiempo y el hijo, este hombre le escribe una carta a su hijo, y aquí hubo cosas que en el momento me sacaron un poco, me interpelaron mucho, porque primero este señor escribió una carta demasiado larga, además la escribió en braille. Eso hace que la carta sea mucho más larga, porque pues yo no sé braille, pero tengo entendido que el braille básicamente cada letra es un código, y eso hace escribir una carta. Pues de hecho en la época antigua, cuando se mandaban mensajes por código Morse, pues son mensajes cortos, y este señor lo que hace es escribir una carta larga, y de una manera muy curiosa el tipo termina conociendo el contenido de esa carta y termina descubriendo que su papá está allá encerrado en esa casa, en ese búnker. Yo me pregunto, ¿cómo hizo este señor para saber que en algún momento su hijo iba a darse cuenta de esa carta? La verdad me parece algo inverosímil, pero por eso digo que es un final romántico, porque no deja de ser bonito el hecho de que él de alguna manera asuma sus errores y reflexione con ellos, escribiendo la carta y diciéndole a su hijo la decisión que tomó. Y el final es cuando el hijo termina respondiéndole a su padre esa carta, pero carta que seguramente el padre nunca va a conocer. Y aquí es donde vemos la gran moraleja y enseñanza de la historia, porque él termina aprendiendo la gran lección, y él en su carta le dice a su padre, le dice: no te preocupes, cuídate, sigue allá encerrado, porque yo ya tengo un plan, y mi plan consiste en que voy a estudiar, me voy a capacitar, voy a trabajar, voy a superarme en la vida, y voy a conseguir mucho dinero para en un futuro comprar esa casa y poder rescatarte. Y ahí es donde nuevamente yo digo, es un final muy romántico, porque es muy bonito todo lo que está diciendo, pero es algo casi prácticamente imposible. O sea, ¿cuánto tiempo según eso para que él logre hacer todo ese plan va a pasar? Van a pasar años, no van a ser meses, van a ser años. Y de aquí a que él llegue a comprar esa casa para rescatar a su papá, pues muy probablemente va a encontrar los huesos del papá ya metidos en ese búnker. Entonces finalmente el que inició todo es el que termina aprendiendo la lección de todo, y la lección es: si tú quieres salir adelante, hazlo por tus propios medios, lucha, supérate, estudia, trabaja, logra lo que quieres, pero hazlo por tus propios medios. Y es lo que él termina aprendiendo, pero lastimosamente a un precio bastante caro, porque termina perdiendo a su hermana, que termina muerta, a su madre prácticamente queda traumatizada y con un sentimiento de culpa muy grande. En algún momento se ve al final cuando la mamá llora y llora y llora, además porque murieron los padres de la familia rica, y ella tiene un cargo de conciencia por los muertos que hubo, además otros muertos que también hay dentro de la historia, y su padre pues termina ya encerrado. Entonces el precio que tiene que pagar para poder aprender todo esto es demasiado alto. Mis observaciones en cuanto al final de la película son cosas que quedan ahí, son preguntas que quedan, que digamos en algún momento pueden sacar la película, pero eso sí, eso no quiere decir que la película sea mala. La película es estupenda, es maravillosa y se merece todos los premios que ha tenido, y seguramente va a ganar muchos más premios, como yo le dije, el Oscar a la mejor película extranjera. Entonces básicamente esta es mi opinión. Los invito a que me compartan su opinión, qué creen, cómo les pareció, les gustó, no les gustó, qué otras cosas de pronto no les convenció de la película, o creen que todo es totalmente creíble y todo es posible como se muestra ahí. Y para terminar quiero hacer una encuesta. La encuesta es muy sencilla. Si ustedes se creen parásitos, los invito para que le den dislike al video.
Pero si ustedes creen que no son parásitos, entonces denle me gusta al video. Y no siendo más, con esto me despido. Mi nombre es Mancho y gracias por su compañía. Los invito para que se suscriban al canal, lo compartan este video y me regalen sus comentarios. Un abrazo bien grande y nos vemos en el próximo video. Bye.